Y hoy, por supuesto, es un tiempo distinto y es una forma distinta en la que le estamos rindiendo nuestro culto al Señor. Un culto a Dios es un culto que hacemos en libertad de espíritu. Y en esa libertad de espíritu, todo hijo de Dios no puede ni más ni menos que honrar a su Creador. Yo escuchaba lo que muchos de ustedes agradecían a Dios y en algún momento estuve tentado, pero digo, no, me voy a reservar para el final. Y yo quiero y tengo mucho para agradecerle a mi Señor. Tengo para agradecerle que cuando mi vida, pese a tenerlo todo físicamente, interiormente me estaba muriendo, o estaba muerto, mejor dicho, no tenía propósito mi vida, aunque tenía todos los medios para alcanzar cosas. Pero viste que pasa, a veces tenés todo, pero cuando adentro el asunto está mal, no tenés nada. Y Él me alcanzó a la manera en la que solamente Él lo pudo hacer y me dio vida. Y en esa vida, como dice la palabra, como el proceso del reino de Dios, fue una semilla que lentamente se fue desarrollando como un árbol, y no solamente como un árbol, sino con frutos de ese mismo árbol. Dios fue fiel en todo momento, y algo que me acostumbré y de lo que también quiero darle gracias a Dios en este año, fue que pude conocer a Cristo de una manera diferente. Por supuesto no nos va a alcanzar la vida para conocerlo, pero cuando nuestro corazón está dispuesto, lo anhela, Él tiene momentos determinados y específicos y circunstancias por medio de las cuales se revela nuestra vida. Nosotros, nuestro conocimiento es limitado, pero cuando nuestro corazón está abierto, aún el pequeño, el niño, puede recibir esa iluminación, esa revelación de parte de Dios. Y yo tengo un hambre voraz por conocerlo a Él cada día más que todas las cosas, y Él en este tiempo fue revelándose de esa manera. Lo podría definir como en los tiempos de Moisés, ¿no? Cuando el Señor lo guiaba a Moisés y parecía que siempre lo guiaba a un encierro. Pero ese encierro nunca era un encierro, sino que era la puerta a una nueva etapa. Y siempre lo viví de esa manera y Dios me lo mostró de esa manera. Entonces hoy aprendí a recibir esos encierros, no como límites, sino como oportunidades para conocerlo nuevamente a Él. Y por eso doy gracias por la mujer que Dios me dio. Una mujer que ama a Dios, que me ama a mí, que ama a su iglesia, que ama la obra en África. Es una mujer que vive llorando. Cuando se va para África, llora por usted. Cuando se vuelve de África, llora por África. Llora por los nietos, llora por los niños, pero nunca deja de ser fiel a la dirección de Dios. A veces yo me enojo un poquito con ella porque ella cada vez que nos toca viajar mucho, ¿no? Y ella hace valijas y yo soy más de... Dale, flaca, déjase. Más sencillo. No, bueno, y ella arma las valijas, arma todo. Y ella hace de un ámbito hostil, como es el lugar en el que tenemos que ir cuando vamos a África, lo hace un ámbito agradable, un ámbito apacible. Nunca falta nada. Siempre que en mi practicidad, ¿no es cierto? Dale, vamos, hacemos y va. Che, falta esto. Lo traje. Una linterna. La traje. ¿No? Y eso es muy importante. Agradezco a Dios por la mujer que me dio. No podría hacer absolutamente nada si ella no estuviera conmigo. Agradezco a Dios por los hijos que nos cuidan, ¿no? A veces parecemos viejos que hacemos locura, nosotros y nuestros hijos nos retan.
Che, no vayan en una moto los dos allá, ¿no? Y le mandamos video que vamos los dos en una moto y a veces más de dos en una moto. Che, no hagan locura, se van a lastimar, están comiendo bien, no están comiendo bien. El amor de nuestros hijos, el cuidado de nuestros hijos, el compartir el propósito de Dios con cada uno de ellos. Nuestras nueras, nuestros yernos, que son hijos y que podemos compartir juntos. Mis nietos, recibir uno atrás del otro en tan poquito tiempo. Ustedes, la obra que Dios nos dio para hacer fuera de este país, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no darle gracias cuando desde una persona sin rumbo, sin sentido en la vida, Dios me dio tantas cosas? Realmente estoy agradecido a Dios y por eso quería reservarlo para el final. Si lo hubiera hecho a la mitad iba a llevar mucho tiempo y mi esposa me iba a hacer así, ¿no? Que cortara el asunto. Pero ustedes son parte de este sueño tan lindo, de este propósito divino, verlos crecer, ver la familia de la fe cuando regresamos de África, el amor, el cariño con que nos reciben, sus oraciones en medio del campo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Él es fiel y uno podría decir, bueno, hasta acá, pero la palabra dice que Él tiene muchas otras cosas también. Y también la tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que hoy, siendo un culto de acción de gracias, me gustaría hablar respecto a lo que significa honrar a Dios. En las fiestas parece que todo el mundo se sensibiliza con respecto a Dios, con respecto a la obra de Dios. Sin embargo, a veces hay una distancia muy grande entre honrar al que ha de ser honrado en las fiestas y a festejar para nosotros mismos. Esto siempre lo hablamos. Yo de chico tenía esa experiencia, ¿no es cierto? Mis padres estaban muy bien económicamente y ellos hacían cumpleaños sociales. Y en el cumpleaños social el que menos era festejado era yo. Porque iba a determinados lugares, se hacía la fiesta en determinados lugares, en donde no podía correr con mis amigos, no podía hacer absolutamente nada. Era una fiesta social, en donde habían relaciones, donde se hablaban personas conectadas entre sí, pero yo, que era el festejado, no me sentía festejado, me sentía ajeno a esa fiesta. No puedo dejar de pensar en mi Señor, cómo se siente muchas veces en los festejos de la Navidad, donde el festejo pasa a ser, como dijimos, más para nosotros mismos que para Él. Hoy poder tener un culto de acción de gracias, hoy poderlo honrar a Él como Él merece ser honrado, es realmente darle el sentido correcto a la Navidad. Compartimos la Navidad con familiares nuestros y yo por ahí hice una oración un poquito larga y mi sobrino político decía, che, tío, oraste largo, ¿eh? Pero eso fue una buena ocasión para hacerle entender que el asunto no era la prontitud con la que íbamos a comer, sino celebrar a aquel que realmente lo merecía y que es nuestro Señor. La honra no se reduce a un día, la honra es una forma de vida. La honra es el producto de una persona agradecida. La honra exalta la cualidad y la persona de alguien. Honrar a Dios es vivir agradecidos por todo lo que Él hizo. ¿Qué hizo ese niño Jesús que nosotros vemos en un pesebre? Contenía la esencia misma de Dios Padre. Porque Dios Padre decidió hacerse hombre y entrar en el proceso de todo hombre para identificarse con el hombre propiamente dicho. De la misma manera en la que nosotros vamos siendo renovados a la imagen de Cristo, Él se despojó, hizo lo inverso de toda esa gloria y se hizo hombre.
para identificarse con cada uno de nosotros, para hacer lo que ninguno de nosotros podríamos hacer: redimir nuestros pecados. Dios mismo se hizo hombre, cargó con el pecado de cada uno de nosotros, venció la muerte, renovó un pacto que era una carga para el hombre, un pacto de obras, un pacto de letras, convirtiéndolo en un pacto nuevo de espíritu, de gracia, en un pacto en donde no es por los méritos de ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros por nuestros propios méritos podríamos estar delante de Él. Un pacto de gracia en la cual Él dice: yo soy el que lo hace todo. En algún momento dijimos, la gracia a veces no se valora porque es un regalo, pero la gracia no es algo barato. La gracia divina costó mucho. La diferencia es que vos no pagaste ese precio, lo pagó Él. Cuando entendemos esta realidad es cuando lo honramos. Cuando entendemos que en esa obra completa su Espíritu fue dado para que viniera a vivir en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hijo de Dios, cada persona que se arrepintió de sus pecados y aceptó esta obra fabulosa, es portador de esta naturaleza divina. Y en la medida en la que usted se entrega, esa naturaleza divina se va renovando adentro de usted, va dando la identidad genuina y verdadera. Va aprendiendo a poder aprovechar y usar todo recurso divino que Dios proveyó a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y todo eso está en ese nuevo pacto, y todo eso lo llevó a cabo ese niño que era Dios hecho hombre, que entró en la historia, que se identificó con usted y que hoy sigue llamando a la vida de cada uno de nosotros para poderlo aceptar por medio de la fe. A Él es al que vamos a honrar, a Él es al que estamos honrando, y en esta noche quiero hablar un poquito de lo que honra significa y cómo vivir una vida que realmente pueda honrar a nuestro Salvador y Señor. Amén. El libro del profeta Malaquías nos habla un poquito del contraste de lo que es la honra, lo que es deshonrar a Dios. Para nosotros poder tener una idea, el pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías es el siglo V antes de Cristo, son 100 años después del cautiverio babilónico, disciplina divina que el Señor había puesto sobre su pueblo, porque su pueblo se había apartado de pos de Él y había ido detrás de los ídolos. Pero el Dios de misericordia siempre da una nueva oportunidad. Y en las profecías de las 70 semanas de Daniel queda explícito claramente cómo el pueblo, cumplido el tiempo del Señor, volvería nuevamente a reedificar su ciudad, volvería nuevamente a recobrar su identidad. La vida del Hijo de Dios es un asunto de identidad. No es identidad la religión, no es identidad la asistencia superficial a un culto, la oración superficial, venir a Dios cuando tengo una necesidad. Eso no es identidad. Identidad es una vida entregada. Identidad es una vida puesta en la mano de Dios, donde Dios puede trabajar en cada uno de nosotros y llevarnos a su imagen. Dios quería trabajar sobre su pueblo, pero su pueblo obstinadamente se apartaba de Él. Obstinadamente se corría, adoraba a los ídolos. Dios en su misericordia permitió que un juicio correctivo viniera sobre su pueblo y su pueblo fuera tratado. A veces no valoramos a Dios hasta que lo perdemos. A veces jugamos con Dios, jugamos con las cosas de Dios. Y nos damos cuenta en un momento de crisis que realmente lo necesitamos. Esto pasó de alguna manera con el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios vuelve nuevamente a Jerusalén para reconstruir y para recobrar la identidad que perdió. Israel a veces es como un adolescente
Y yo creo que la mayoría de los papás muchas veces nos saca de quicio cuando los adolescentes, ¿no es cierto?, buscan identificarse, ¿no?, con cosas que de repente están lejos de lo que el joven es como individuo. A veces te viene tu hijo con todos los pelos violeta, otra vez te viene todo pelado con un tornillo cruzado en la nariz, otra vez te viene todo vestido de negro, ¿no es cierto? Y vos te volvés loco porque vos decís, hijo, por favor, sé vos mismo. Bueno, el Señor busca un poquito eso. A veces nosotros somos como esos adolescentes, ¿no? Nos identificamos con ciertas cosas y el Señor está diciendo, no vale la pena. No llegás a ningún lado. Estás trabajando para una imagen que no te va a llevar a ningún lado. Yo quiero trabajar en tu vida para darte el carácter, darte la identidad. Y esto es lo que el Señor quería hacer en el tiempo y en el contexto de Malaquías. Ahora, Malaquías, vos te vas a dar cuenta que es un libro en el cual el Señor exhorta al pueblo, el pueblo se defiende, pero finalmente el Señor le da la palabra correcta. Pero hay algo en este contexto, en este libro. El pueblo deshonra a Dios. Días pasados, hablando con un joven, hablamos sobre el relativismo como algo que es normal en estos tiempos. ¿Qué es el relativismo? Bueno, el relativismo de alguna manera tiene que ver con el abandono de los principios que nos comprometen y en abrir un abanico muy amplio a todas las cosas. Entonces todo está bien, todo es aceptable, todo es respetable, pero no hay compromiso con nada. Vos sabés que los males sociales, tarde o temprano, influencian en la iglesia si la iglesia no tiene una identidad en Cristo. Los últimos tiempos se van a caracterizar por un relativismo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo con respecto al carácter del hombre de los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser el carácter? Básicamente va a tener dos cosas. El hombre va a ser amador de sí mismo más que de Dios y va a menospreciar a Dios. Eso es relativismo. El relativismo saca a Dios del lugar que le corresponde y se pone a sí mismo y a su propia satisfacción. Y Dios sí está bien, pero es un accesorio de mi vida, nunca Señor de mi vida. Sí está bien para algunas cosas porque voy y me siento bien, pero si hay un desafío, si hay un llamado a la santidad, si hay un llamado a la entrega, a la consagración, hasta ahí llegó. Hablando con una persona conocida que es atea, y él me dijo una vez, yo no entiendo cómo son ustedes los cristianos. Ya sabés cuando te dicen así, ¿viste? Bueno, ¿qué es lo que no entendés? Yo no entiendo, y tenía bastante de verdad en todo esto. Yo no creo, dice. Pero tampoco entiendo, si ustedes creen, ¿por qué viven de la manera en la que viven? Si yo creyera lo que ustedes creen, yo lo dejaría todo y entregaría todo lo que tengo por eso. No lo hago porque no lo creo. Y me dejó pensando, ¿no? Esto es relativismo. El relativismo te hace perder el criterio. Como todo es aceptable, no veo la realidad de las cosas y acepto lo que no tengo que aceptar. Acepto lo que la palabra me habla como verdad de manera relativa. Ah, la palabra dice esto. Bueno, pero no se hace tan así. Bueno, está bien, no tiene que ser para tanto, no tiene que ser tanto. Eso es relativismo. Acomoda la verdad de Dios a la comodidad propia y a la conveniencia propia. Eso es relativismo. Perdemos el temor de Dios, perdemos el sentido de la conciencia. ¿Qué pasa cuando se pierde esto? Todo da lo mismo. Y se entra en un adormecimiento espiritual en donde perdemos el sentido de la realidad de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene el sentido o la conciencia viva de Cristo. Viene porque viene, pero no entiende que está sucediendo algo real.
No entiende que el Espíritu del Dios vivo está en medio de su cuerpo, que es la iglesia. No lo disciernen desde ese lugar, ¿por qué? Porque todo es relativo. Es algo más en la cajita de cosas que tengo. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Dios. Mirá los síntomas del pueblo de Dios bajo este criterio de relativismo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, el pueblo le dice a Dios: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Justo la estrella, mirá dónde está. ¿En qué nos amaste? Bueno, no se puede correr, no importa. El pueblo está cuestionando el amor de Dios. Cuando somos relativistas y no honramos a Dios, medimos el amor de Dios por la circunstancia inmediata que nos toca vivir. Y a veces nosotros nos alejamos de Dios, vivimos o sufrimos consecuencias y miramos que Dios no nos ama a través de esas consecuencias. Es como cuando sos chiquito que metés la pata, tu papá te pone una penitencia y tu papá es malo porque no te deja salir. Pero la realidad es que vos sos el que metió la pata. Entonces el pueblo miraba a Dios y a su amor de esa manera. ¿Y qué le está diciendo el Señor al pueblo? Le está diciendo: ustedes no tienen un culto de acción de gracias, ¿no? Recuerden un poquito Jacob, a quien yo escogí. Ustedes son descendencia de Jacob. Jacob era el que no tenía oportunidad. Jacob era el que no tenía mérito. Pero mi gracia estaba en Jacob y ustedes son descendientes. Desde ese momento yo estuve trabajando en sus vidas hasta hoy traerlos a este lugar. No soy yo el que me aparté de ustedes, ustedes se apartaron de mí. ¿Cuántas veces dejamos de honrar a Dios porque imputamos sobre Él una culpa que no es ni más ni menos que la consecuencia de lo que nosotros hacemos? Dice la palabra de Dios que el necio escoge sus propios caminos y cuando después le sale mal, se da vuelta y se enoja contra Dios. Jamás Dios va a dejar de amar a sus hijos. Pero el pueblo está diciendo: nos dejaste de amar. ¿En qué nos has amado? Cuánta ingratitud, ¿no? Y no es algo propio del pueblo antiguo. Hoy mismo, ¿cuántas veces cuestionás el amor de Dios? Por no entender lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Es difícil amar a Dios en una prueba, pero vos necesitas una prueba para crecer. Y cuando Dios permite que una prueba venga a tu vida, no está haciendo ni más ni menos que amándote, que ayudándote a hacer aquello que vos por tu propia cuenta no podés hacer. ¿Cuántas veces por consecuencia de lo que hacemos nos tocan vivir momentos difíciles y pensamos que el amor de Dios no está ahí? Sin embargo, el amor de Dios está ahí trabajando. Nos gustaría que quite la consecuencia, pero la consecuencia tiene que estar, porque la consecuencia más la gracia de Dios va a llevar al mismo aprendizaje que la prueba. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿No me entendés? No escucho yo. Y eso es amor, iglesia. Eso es amor de Dios. Capítulo 1, 6 al 8. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor les está diciendo: menospreciaron mi nombre. ¿Qué es menospreciar? Es tener en poco. Menospreciaron mi nombre. Dice: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecés sobre mi altar pan inmundo. Dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando me ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Me encanta la medida que le pone Dios al pueblo. Hacé por tu príncipe de la misma manera que estás haciendo por mí. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en un montón de cosas de lo que hacemos para Dios? ¿Cómo sería nuestra vida? El Señor está diciendo, ¿de qué manera ustedes me deshonran? Que ustedes están menospreciando el altar. ¿Qué es el altar? El altar es el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar en donde yo me pongo a cuenta con Dios, arrepintiéndome de mi pecado, dejando que el Espíritu Santo explore mi vida, arrepintiéndome de verdad. Pero cuando el altar deja de cumplir su función, cuando el adorador menosprecia el altar, torna todo en algo religioso, como pasaba en los tiempos de Jesús cuando se rendía el culto en el templo. Hacía rato que la presencia de Dios ya no estaba en el templo, hacía rato que la gloria de Dios se había retirado, porque era todo un formalismo. Deshonramos a Dios cuando dejamos una relación viva por algo formal, lo deshonramos. ¿En qué hemos de volvernos? Capítulo 3, 7 al 12. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, mostrando que el pueblo se había apartado. El pueblo había dejado la ley de Dios. En el Antiguo Testamento el diezmo era muy importante. ¿Por qué razón? Porque era a partir del diezmo que se sostenía el templo y se sostenía a los levitas y se sostenía al sacerdote. Dejar de diezmar en el antiguo pacto implicaba abandonar el sostén del templo. En el antiguo pacto el templo era la base, el centro de la vida del pueblo de Dios. Y ellos lo habían abandonado, lo habían tenido en poco. Habían dejado de dar para darse a sí mismos. Habían dejado de tener en cuenta lo más importante para tenerse en cuenta ellos mismos. Y vamos viendo que en todas estas cosas, un pueblo que había sido rescatado, un pueblo que había pasado por una disciplina para volver a una identidad, está volviendo de nuevo a lo mismo, está haciendo de nuevo aquello que lo llevó a recibir la disciplina divina. ¿Cuántas veces pasa eso en nosotros? ¿Cuántas veces en la necesidad honramos a Dios y en la abundancia lo empezamos a menospreciar en nuestra vida? Qué importante que es que cada uno de nosotros entendamos que este Dios vivo es aquel que cada día hace en nosotros lo que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Hoy no estás acá por tu propia cuenta, estás porque Él te trajo. No sacaste a flote tu familia por tu propia cuenta. Él trató en el corazón de tu esposo, tu esposa, tu hijo. Él fue cambiándote, Él fue dándote lo que vos no podías generar por vos mismo. Él fue haciendo el milagro, como ahí contaba la mamá de Máximo. Él lo fue haciendo. Yo no podría decir hoy tengo lo que tengo si hubiera dependido de mí. Si hubiera dependido de mí, yo no sé si estoy vivo. Pero como dependió de Él, cada momento, cada situación fue un regalo de gracia en el carácter, en lo recibido y en todas las cosas. Hoy honramos a Dios agradeciendo todo lo que Él hizo. Y usted sabe que
luego de que el Señor hace el descargo sobre el pueblo, porque el pueblo está en un estado de relativismo y como dije anteriormente, cuando estamos en un relativismo, convivimos con lo que está mal y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Nuestro corazón está endurecido, no escuchamos al Espíritu Santo, solo nos escuchamos a nosotros, a nuestra comodidad, a nuestra debilidad, convivimos con lo que está mal y no nos damos cuenta. Pero el Señor no hace ni más ni menos que descargar sobre ellos esta verdad con un fin, que ellos puedan volverse a Él. Él señala que Él va a honrar a aquellos que le honran. Y Él hace mención en el capítulo 4, versículo 3, de un remanente. Ese remanente era un remanente justo, que no veía las cosas como el resto del pueblo, sino que no había perdido el sentido correcto, el criterio correcto de las cosas. Ellos se alegraban con la justicia de Dios. Ellos entendían la situación generalizada por la cual se estaban viviendo porque sabían que era de alguna manera una consecuencia del estado del pueblo. Pero ellos no abandonaban su esperanza y seguían honrando a Dios. Y a este remanente el Señor dice que en el tiempo y en el momento de la retribución ellos iban a ser bendecidos. Siempre vamos a tener que tomar una decisión entre la generalidad y el remanente. La generalidad es más atrayente porque por un asunto del sentido común nos gusta hacer lo que todos hacen. El remanente es un grupo pequeño que a veces nos hace dudar por lo pequeño, por el compromiso, hasta aún por el sacrificio que muchas veces hacen. Pero es el grupo que se mantiene fiel a la verdad. En un tiempo de escepticismo, de relativismo, siempre va a haber un remanente que va a dar la orientación correcta hacia la verdad de Dios. Y nosotros, a lo largo de todo este tiempo, vamos a decidir si vamos a ser parte de una generalidad relativista o de un remanente consagrado. Amén. Pero eso es el contraste, eso es lo que no es honrar a Dios y eso es lo que el Señor descubre del pueblo. Ahora, brevemente, quiero contarte lo que Salomón le dice a su hijo respecto a honrar a Dios y que estos principios a lo largo de todo este año puedan grabarse en nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El término fíate de Jehová quiere decir arrójate sobre Él. Gran parte de los tiempos demorados, gran parte de no participar de una experiencia con Él tiene que ver con lo que retenemos para nosotros mismos. Dios no comparte su gloria con nada. Muchas cosas no van a suceder en nuestra vida hasta que no soltemos lo que tenemos aferrado. Nuestra propia prudencia nos dice: si soltás esto, lo perdés todo. Pero pregunta, ¿qué hago? Así como fiarse de Él con todo nuestro corazón es arrojarse sobre Él, ¿cuál sería nuestra propia prudencia? Bueno, la propia prudencia nace con Eva. La propia prudencia nace en aceptar que Dios no es suficiente, que ella se está perdiendo algo por ser fiel a la verdad de Dios y que ella tiene que hacer algo despegándose de Dios para alcanzar lo que finalmente es mejor para ella. La falsa prudencia entra en conflicto directo con la verdad de Dios. Es preciso la prudencia, pero la prudencia en la fe. ¿Qué sería la prudencia espiritual? Esperar los tiempos de Dios, aunque las presiones me llevan a otra cosa. Abrazar la voluntad de Dios y buscarla antes de buscar la mía propia. Seguir en fidelidad el camino que Cristo me marcó y no buscar mis propios caminos. Eso sería prudencia espiritual. ¿Y cuál sería la prudencia propia? Reservarme a mí mismo. Guardarme a mí mismo. ¿Y qué me dice la palabra? El que ama su vida la perderá. Y el que la pierde, la hallará. El rey Saúl fue una persona que tuvo un propósito muy definido de parte de Dios.
¿Y sabés qué echó a perder ese propósito? Su propia prudencia. Hubieron, después si lo querés buscar en tu casa, del capítulo 13 al 15, vas a ver 3 cosas que lo hicieron perder lo que él tenía. Lo primero, en el momento de la dificultad, cuando va a pelear contra los filisteos, en vez de esperar la aprobación divina, se adelanta y hace lo que no tiene que hacer, por miedo a perder. La propia prudencia tiene miedo a perder. Pero yo quiero que vos entiendas una cosa. Cuando vos te arrojás completamente a los brazos de Él, jamás Él te va a hacer perder lo que no tenés que perder. Jamás Él va a permitir que lo que Él te dio se pierda. La prudencia propia me lleva muchas veces a perder, lamentablemente. En una segunda instancia, cuando Jonathan hace un desbarajuste tremendo en el campamento de los filisteos, la situación lo está desafiando a Saúl, el sacerdote va a estar dando la palabra de Dios y Saúl detiene la mano del sacerdote. Le dice, detén tu mano y va sobre el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote tenía la misión de confirmar la palabra de Dios y él, dada la situación que está sucediendo, quiere avanzar con su propia fuerza, su prudencia propia. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios piensa que es imprudente esperar en Dios? ¿Cuántas veces el Hijo de Dios piensa que es imprudente confiar toda la vida a Dios? ¿Acaso no es imprudente tomar todas las cosas en nuestras propias manos, independiente a Dios? En una tercera instancia, el Señor le da una orden a él que tiene que exterminar a Amalek y él decide guardarse algo de todo eso, no cumplir la orden completa y decir, guardé lo mejor de todo esto para Dios. Cuando Dios le está diciendo, no quiero nada de todo esto. Su propia prudencia. ¿Cuántas veces nuestra propia prudencia dicta nuestro propio camino independiente a Dios? Honramos a Dios con nuestra confianza, honramos a Dios con nuestra rendición, honramos a Dios con nuestra obediencia, no con nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia solamente protege lo nuestro. Nuestra propia prudencia está basada en la incredulidad y en un falso concepto del carácter de Dios. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Lo honramos a Él permaneciendo fiel en sus caminos. ¿Cuántas veces queremos saber por dónde tenemos que caminar? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios una dirección específica? Déjame decirte una cosa, hoy estás caminando por donde Él te está trayendo. Sí, pero no aguanto más lo que estoy viviendo. Peleo esto cada día. Peleo esto mañana, tarde y noche. Necesito otro camino diferente. Estás caminando en el camino por el cual Él te está llevando. La tendencia a claudicar en el trato de Dios siempre ha sido una constante en la vida de las personas. Muchas personas dejaron la iglesia, no porque yo les haya hecho algo malo a las personas, sino porque Dios tenía un tratamiento sobre su vida. Y a veces nuestras expectativas no son las expectativas que Dios tiene. Y a veces nuestro pensamiento de alcanzar el bien no es el pensamiento que Dios tiene para con nosotros. Él nos conoce. Imagínate si tu hijo quiere alcanzar el bien por sí mismo, independiente a vos. ¿Lo va a alcanzar? Va a mezclar placer con capricho, con comodidad. Nosotros somos iguales. Y es Él el que tiene que trabajar en nuestra vida. Y somos nosotros los que le tenemos que dar el permiso. La concepción de mis propios caminos y mi propia prudencia
son las cosas que más me llevaron a equivocar. Hasta que finalmente entendí que fiarme de Él de todo corazón, arrojarme sobre Él, es lo más importante. Él jamás va a dejar que mi pie dé en tropezadero. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para interpretar esto en el caso de Moisés, cuando el Señor lo hace salir de Egipto con todo el pueblo y lo encierra entre el enemigo y las aguas? ¿Cuántas veces pasamos por esto? Antes yo me enojaba con eso. Ahora aprendí a darle gracias, porque cada encierro, como dije anteriormente, es una puerta a una nueva experiencia con Él. Nunca es un encierro. La primera vez que Moisés lo tiene que pasar, Moisés alienta al pueblo, ¿no? Quédense tranquilos y van a ver lo que Dios va a hacer. Pero tampoco tenía mucha nasta Moisés, ¿no? Para eso. Entonces, cuando están todos ahí, Moisés va y se tira de rodillas a orar, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Yo le digo a ellos que va a estar bien, pero ¿cómo salimos de esto? Y el Señor, ¿qué le dice? Levántate, no ores, extendé tu vara y el mar se va a estar abriendo. A veces cuando llegamos a esos encierros en los caminos, la salida no es escaparnos, la salida no es volver a Egipto, y aún la salida, ¿por qué no es orar? Porque Dios ya habló lo que iba a hacer y lo que había que hacer. Ahora era tiempo de avanzar. A veces nosotros ponemos condiciones para avanzar. Pero siempre yo digo, es como en las puertas, ¿viste?, de los supermercados, ¿no? Hasta que la puerta no se abre, yo no paso. Pero viste que esas puertas que se abren así, vos tenés que avanzar, pisar la goma y se abren. Bueno, con Dios es lo mismo. A veces nosotros esperamos la puerta abierta. Y nos podemos equivocar, iglesia, porque hay puertas abiertas que son nuestra propia prudencia, que son los caminos que no son de Dios. Y hay puertas cerradas que se van a abrir en la medida en la que yo avanzo en obediencia. Con Josué pasa algo parecido. Dios le dice que tiene que conquistar toda la tierra. Conquista Jericó, imagínate, 7 vueltas, se caen las murallas, todo agrandado. Ahora tiene que pelear contra Jaí. Y ya se agrandaron, ¿viste? Dice, no, los de Jaí son poquitos. Mandan 3.000 personas y listo, y ya está, se terminó. Y va y pierde la batalla. Y se pone a orar. Y Dios también le dice lo mismo, levántate. Hay pecado en el campamento, por eso ustedes no pudieron vencer. Ahora, ¿qué pasó? Él tendría que haber preguntado antes de dar por hecho. Nuestros propios caminos son esos, dar por hecho. Esa es nuestra propia prudencia. Pero arrojarme a Él es preguntarle cada paso que voy a dar, cada camino que voy a tomar. No es orar sobre lo que Dios ya me habló y ya tengo que hacer. Una vez que ya el Señor me dice y me guía, a partir de ese momento tengo que empezar a caminar en fe. Y el problema más difícil de caminar en fe es la contradicción. Yo creo que caminar en fe va a hacer que todas las cosas se den a mi manera, pero caminar en fe va a llevar a que haya mucha contradicción y vos vas a tener que avanzar, porque Dios no es hombre para contradecirse ni para mentir. Eso va a venir como una prueba sobre tu vida. El enemigo lo va a usar para detenerte, pero vos tenés la responsabilidad de seguir avanzando. Los caminos que nosotros elegimos son distintos a los que Él elige. Los que Él elige solamente pueden ser transitados por fe y de la mano de Él. Amén. Muy bien, no me quiero extender mucho más. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Acá hay una palabra que es muy importante, frutos. ¿Qué es honrar a Dios con la primicia? Este es un principio espiritual muy profundo. Nada de lo que nosotros tenemos acá lo tenemos con nuestros propios méritos, lo hemos recibido en gracia. Familias reconstruidas,
matrimonios hechos. Acordate un poquito antes. ¿Podría llevarse a cabo ese matrimonio? ¿Podrías ser hoy el esposo que sos, la esposa que sos, la madre, el padre que sos? ¿Podrías? ¿El hijo que sos? ¿Qué pasó ahí? Hubo una gracia derramada sobre tu vida que transformó tu vida. Yo jamás en la vida me hubiera ido a otro continente, hubiera sido pastor. Jamás en la vida hubiera tenido lo que hoy tengo y ser lo que hoy soy si la gracia de Él no hubiera sido derramada sobre mi vida. Pero pasa algo muy particular. La gracia sobre nuestra vida trae un fruto. La consecuencia de la gracia de Dios en nuestra vida trae un fruto. Como el mérito propio trae el fruto del orgullo, la gracia de Dios sobre nuestra vida trae el fruto del carácter de Cristo en plenitud. Y cuanto más gracia recibo, más carácter de Cristo hay. Y el carácter de Cristo en mi vida trae resultados. Resultados de prosperidad. Y cuando digo prosperidad no me refiero a lo material, de prosperidad integral. Porque vos vas a pasar a ser en el lugar en donde trabajás una persona de confianza. Y vas a ser remunerada como tal. Y Dios va a bendecir tu vida, y tu matrimonio, y tu familia, y todo va a ser bendecido por la gracia derramada. Entonces reconocerlo a Él con la primicia de los frutos es reconocerlo a Él con el resultado de la gracia derramada sobre mi vida. No tiene que ver solamente con lo material. El pueblo de Israel nunca supo lo que era la gracia sobre lo material mientras fue esclavo de Egipto. Ellos tuvieron que trabajar, hasta tenían que pisar, ¿no es cierto?, la paja con sus propios pies. Tenían que hacer un trabajo infrahumano para recibir lo mínimo indispensable. Ahora el Señor dice que cuando ellos entren en la tierra prometida, su trabajo, ¿cómo iba a ser? Su trabajo iba a obtener un resultado distinto. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios iba a estar sobre ellos. Ojo con esto, no quiere decir que ellos no iban a trabajar. Iban a trabajar, iban a esforzarse, pero el resultado iba a ser distinto. Entonces el Señor, ¿qué les está diciendo? O mejor dicho, Salomón, ¿qué le está diciendo a su hijo? Dado que todo ha sido gracia sobre tu vida, reconocelo con la primicia. ¿Cuántas veces en la iglesia venimos destrozados? Dios nos bendice, nos apropiamos de la bendición de Dios y desaparecemos. Lo tomamos para nosotros mismos y no nos damos cuenta que la bendición de Dios tiene que ver con un desarrollo integral de tu vida. ¿Qué es reconocerlo con la primicia de los frutos? ¿Qué te dio el Señor? ¿Qué te dio? Tiempo. ¿Qué te dio? Familia. ¿Qué te dio? Reconocelo al Señor con la primicia. ¿Y qué es reconocerlo con la primicia? Dale el primer lugar. Él no merece un lugar que no sea el primero. Dale el primer lugar en todas las cosas. Y finalmente, honramos a Dios cuando aceptamos el trato de Dios en nuestra vida. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Yo pensaba, ¿no es cierto? Porque a veces cuesta, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo, cuesta entender el amor de Dios o la disciplina divina como un acto de amor. Cuesta entenderlo. A veces queremos escuchar que todo nos va a ir bien, que todo va a estar, ¿no? Queremos ideales, pero la realidad es que esto es muy importante. ¿Por qué? Yo pensaba, decime si no es algo fabuloso tener al Creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, aquel que viene a buscar su iglesia, las 24 horas del día, y aún cuando dormís en tus sueños, enseñándote el camino que tenés que caminar. Decime si no es algo hermoso
La dedicación del Señor es algo tan pequeño como somos nosotros. Que se dedique a enseñarnos. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? A veces ni siquiera los papás lo hacen. Comparten el tiempo de enseñanza con la tablet. Pero Él está cada momento y no lo hace desde afuera, lo hace desde adentro nuestro por medio de su Espíritu. Cada situación para un hijo de Dios, ¿quién es el hijo de Dios? No es el que asiste a la iglesia. El hijo de Dios es el que entregó su vida a Él, el que se arrepintió de sus pecados y ahora consagró en gratitud su vida a Él. Ese es un hijo. El que no es hijo, es asistente, pero ese es hijo. Y al hijo Dios lo toma, lo disciplina, lo guarda, lo cuida, lo trata. ¿Conocés la historia de Jacob y de Esaú? ¿Por qué Dios no trabajó con Esaú, no trató a Esaú, pero sí trató a Jacob? Porque Jacob tenía en su corazón el deseo de Dios y Esaú simplemente tenía en su corazón un plato de lentejas, mucho más importante para él que Dios. Por eso Dios no trabajó en la vida de Esaú, pero sí en la vida de Jacob. ¿Por qué Dios trabaja en mi vida? Porque sos hijo. Por eso cada trato está determinado. Por eso Él no está dispuesto a que vos permanezcas en un error. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida que la cosa se repitió continuamente? Que estaba con una persona, dejé de estar con esa persona, empiezo a estar con otra persona, cometo el mismo error que cometí antes y repito el mismo error y repito el mismo error. Dios no va a permitir eso en tu vida. Dios no va a permitir que entres por caminos que a vos te parecen que son caminos de bendición y son caminos de muerte. Pero ¿cómo hace Dios? Trata con tu vida. Cierra puertas para que vos no pases por ese lugar. Interrumpe situaciones para que vos no te desvíes. Y no lo entiendo y me enojo. Qué difícil fue para José entender que el sueño que el Señor le dio fue precedido inmediatamente por la traición de sus hermanos, por la traición de la esposa de Potifar, encerrado en una cárcel donde prácticamente no había salida. Pero luego de la mañana a la noche, él fue colocado en un lugar de autoridad, en un lugar de beneficio. Y él entendió algo, y esto es lo que entiende el Hijo de Dios luego de un trato. Finalmente, dijo José a sus hermanos, ustedes no me enviaron acá. Fue Dios el que me trajo a este lugar para preservación de vida. Ese es el principio del trato de Dios en nuestra vida. Preservación de vida. ¿Qué es preservación de vida? Hoy vos tenés un tesoro muy grande. Si hoy todavía estás reaccionando al Espíritu Santo, quiere decir que hay vida. Lo que hoy se está viviendo en este mundo apunta a matar esa vida. Tu carne lucha contra esa vida. Satanás quiere aniquilar esa vida. Pero Dios trabaja para que esa vida se mantenga, para que esa vida crezca, para que esa vida se desarrolle. No lo va a hacer desde el lugar donde nosotros esperamos, lo va a hacer desde el lugar más efectivo. Porque Él nos conoce, somos sus hijos y sabe cómo tratar en cada uno de nosotros. Por eso Él trata la vida de sus hijos. No menosprecies. ¿Y cuándo lo menospreciamos? Cuando nos cansamos, cuando escapamos. Dios es un Dios de obras completas, iglesia. Y aunque la cosa parezca tan encerrada como en la vida de José, es solamente un asunto de tiempo para que ocupe el lugar que tiene que ocupar. A veces renunciamos cuando ya estamos a punto de llegar. ¿Cuántos alpinistas, porque se les hace imposible, abandonan cuando ya prácticamente están en la cima? Ellos no saben que están por llegar, pero sienten su cansancio, su hastío. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de mantenernos en una misma situación? Que solamente una palabra nos está sosteniendo y entramos a considerar, pero estamos haciendo las cosas bien, pero ¿no será acaso que tenemos que hacer otra cosa? Y el Señor te está sosteniendo por medio de esa palabra, como con José.
hasta que se cumplió el dicho de Jehová lo probó. Lo más importante que hoy nosotros podemos tener como hijos de Dios no es una situación arreglada, es un corazón renovado. Es la vida del Espíritu fluyendo adentro nuestro en cada momento. Esa vida es la que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Esa vida es la que te va a permitir vivir la plenitud de Dios, tal vez sin las cosas que vos estás queriendo alcanzar, porque esas cosas no te van a dar plenitud. Solamente te va a dar plenitud su Espíritu Santo. Y para eso Él trabaja, y para eso Él se dedica. ¿Quién tiene un mentor a su lado las 24 horas que se dedique a trabajar en su vida? Bueno, vos lo tenés. Y no tenés cualquier mentor. Tenés al Señor de señores y Rey de reyes. Salomón le está diciendo a su hijo, por todas estas cosas, haciendo todas estas cosas, a través de tu vida vas a honrar a Dios. Yo no sé si hoy peleas con tus propios caminos, con tu propia prudencia, si no lo honrás con la primicia de todo lo que Él te dio. Yo no lo sé. Yo solo sé que nuestro Señor no merece otro lugar que no sea el primero. Yo sé que nuestra vida es para honra de Él. Y yo sé que hoy todavía, en medio de un tiempo de relativismo, donde nos cansamos muchas veces del trato, nos cansamos de un montón de cosas, su Espíritu Santo sigue soplando esas brasas para que el fuego de Dios no se apague. Sigue trabajando en nuestras vidas para que no terminemos siendo lo que no tenemos que ser. Por todo esto, Él merece ser honrado, Él merece ser alabado, y el tiempo de hoy no solamente ha de ser un tiempo de acción de gracias, sino cada día de nuestra vida debe ser un tiempo de acción de gracias sobre todo lo que Dios hizo hasta hoy. Amén. Te invito a ponerte de pie.